Bienvenidos otra vez a este encuentro, tercer capítulo de Cortocircuito. Bienvenidos a lo que sucede en el audiovisual. Se cae, volvemos, se cae, volvemos. Esperamos que esta vez sí. Nos sucedieron un montón de cosas que normalmente no nos suceden. Se me reinició el computador cualquiera y entonces yo me quedé acá hablando como si nada. Entonces, disculpen a todas las personas que se conectaron y que no me escucharon primero y que luego me quedé congelada en el Meet como si nada pasara. Nada, es el internet, suceden un montón de cosas en vivo, pero aquí seguimos firmes, vamos a intentar que esto salga. Aviso si no llega a salir, si se me llega a caer el internet, que puede suceder, ojalá pase, pero si llega a suceder, tranquilos. Vamos a grabar este programa con los chicos invitados y lo vamos a sacar al aire mañana, pero no se preocupen, le pido al universo que los planetas ya dejen de estar alineados y nos dejen una horita hacer nuestro capítulo 3, que de verdad estamos súper ansiosos porque de verdad lo hemos anunciado. Tengo a mis dos chicos aquí que están en Cali con calorcito súper delicioso, mientras nosotros acá con estos saquitos. Entonces, nada, vamos a seguir adelante a pesar de los problemas técnicos que ya nuestro equipo ha solucionado afortunadamente. Entonces, por favor, feliz, vamos a ver a nuestros invitados. Ya no voy a hacer preámbulos, ya lo voy a hacer más adelante, sino que ya están ahí muy ansiosos por empezar. Entonces, más bien, de una vez sácamelos al aire, vamos a verlos, vamos a conocernos, vamos a hablar de cine con ellos. Entonces, Felipe, por favor, confírmame cuando ya estén ahí conmigo, listos para arrancar. Entonces, saludo a Sara Acero y saludo a Juan Manuel Almario. Entonces, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a Cortocircuito. Primero, perdón por estos errores técnicos que siempre suceden, ¿no? Y sobre todo en el audiovisual. Entonces, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida después de todos estos errores que tuviste detrás de cámaras? ¿Cómo estás? Hola, hola. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar acá y seguir mostrando acá el corto de Sueños Baldíos. Muy felices. Qué bueno, entonces, tú entonces estudiaste cine y comunicación digital en la Universidad Autónoma de Occidente. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué decidiste el cine? Que es la pregunta que siempre le hago a todos los chicos que están acá. ¿Por qué el cine y no por qué no contabilidad, derecho, ese tipo de cosas? ¿Por qué el cine y el arte? Pues desde el colegio tenía una afinidad grande por las artes y sabía que quería inclinarme a eso, pero no quería dejar de un lado como un poco la parte de como un poquito más organizada. Digamos que las artes a veces pueden llegar a ser muy abstractas, pueden llegar a ser como demasiado, sí, subjetivas, y sí quería tener algo que me pudiera dar ese contraste, y pues como el cine tiene el arte y tiene la industria, pues me gustó bastante como esa mezcla y el potencial que tenía, y que como que ha ido como que mayormente con la fuerza ha venido como agarrando en los últimos años, y más que todo en Colombia. Entonces como que por eso también quise como que lanzarme a estudiar cine. Bueno, pues qué bueno, me alegra mucho. Y te repregunto de una vez antes de saludar a Juan, que ya le va a preguntar eso, así que vaya pensando la respuesta de por qué el cine. Pero le pregunto primero a Sara, ¿por qué la producción? ¿Por qué te inclinaste por la producción? Que es, lo hablamos en el capítulo anterior con nuestra invitada, con Dani, y hablamos de que es muy complicada es muy complicada la producción. Sí, si bien es cierto lo que dices de que pues es compleja, y digamos que no fue algo que desde inicio de la carrera yo tuviera al tanto y lo tuviera tan claro, sino que pues lo fui descubriendo también como por error un poco, porque pues en los trabajos casi nadie quiere hacer de productor y Ajá. eso hay que decirlo, y eso es una realidad. Y pues yo como que me consideré pues desde el colegio como muy organizada con mis cosas, y que tenía como estos valores que eran más como más allegados, y que debe tener como una persona de producción, que un poco es el orden, es como
ver las posibilidades que hay para poder contar una historia, y creo que como que yo pues era capaz de ver ese panorama un poco más grande, y pues también era porque mis otros compañeros tampoco querían hacer el rol de productor. Entonces lo encontré por error y me quedó gustando porque a la final, pues como te decía, encontré valores como muy que ya tenía inculcados desde hace años, con los que crecí, y Ujú. sí, por eso me quedé con la producción. Ah, bueno, o sea, te echaste el muerto al hombro, como dicen coloquialmente. O sea, nadie quiere, bueno, pues me tocó a mí a la mala. Sí, un poco. Listo. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Nada, primero saluda a nuestra audiencia fiel que quedó a pesar de los problemas técnicos. ¿Cómo estás? Hola, bien, pues contento por la invitación. Siempre es chévere como seguir hablando de un corto que hicimos ya hace casi 2 años, creo. Ujú. Entonces chévere como que el producto se sigue moviendo, lo seguimos mostrando, que eso al final es lo más importante cuando uno escribe una historia, cuando uno produce algún cortometraje, es que alguien lo vea, ¿cierto? No es como quedármelo Ujú. para mí, sino como que alguien de verdad lo vea. Y entre más gente lo vea, si sea uno, dos, después otras cinco y así, pues mejor. Sí, claro, eso es algo que hemos recalcado muchísimo en este espacio, que yo creo que nuestra audiencia ya está como, ay, ya no lo digas más, pero es que de verdad los espectadores son los que cierran el cine. Si nadie ve las películas, no tiene sentido hacer cine. Y este es un espacio para ello, para ver cine y para reflexionar y dialogar acerca de los procesos creativos. Entonces, de una me lanzo a preguntarte, ¿qué el cine? Pues mira que yo creo que siempre me ha gustado como decir algo, o sea, desde pequeños, digamos, si algo no me gusta, decirlo, si uno se siente inconforme con algo, como decirlo. Y, y creo que el arte es un espacio en el que de diversas formas, desde la música, desde la pintura, lo plástico y desde el audiovisual, un artista puede decir mucho. Uh -huh. Entonces, creo que me enfoqué en decir algo a partir de imágenes y eso fue lo que más me gustó y ya me apasioné por el cine y por eso me fui por ahí. Listo, ya que mencionas contar a partir de imágenes, ¿por qué decidiste ser director? Que sé, como lo decíamos previamente, todos los cargos que casi todos quieren tener, o sea, ser el director es algo, o sea, contar sus propias ideas, pero también cuéntame por qué director, pero más cuéntame por qué escritor, porque tú escribes y diriges tu corto, al menos Sueños Baldo. Pues mira, aquí en Colombia no es muy común, digamos, separar estos dos roles, casi siempre van muy cogidos de la mano, Uh -huh. que no es necesario, o sea, la carrera del guionista puede ser solamente guión y otra puede ser la del director. Sí. Pero creo que muchas veces en el cine que hacemos, que de pronto es de bajos recursos y que no tenemos un cine tan industrializado como para tener una persona en cada cargo, creo que muchas veces ese rol de guionista se convierte en guión se convierte en un rol también de director, ¿cierto? Pero a pesar de eso y que creo que un guionista puede ser solo guionista, sí considero que en lo personal, ¿no? Esto no, puede que no aplique, no todo el mundo lo piense, pero que cuando uno quiere dirigir una historia, si uno la ha escrito, uno la tiene más interiorizada y Uh -huh. uno sabe desde, desde la puesta en escena de los actores, desde la fotografía, todo, uno sabe a qué quiere llegarle, ¿cierto? Y en lo personal me parece como un poco difícil tener esa interiorización de la historia cuando uno no la ha escrito, uno no ha sufrido con los personajes, uno No. no, o sea, como que no tener toda esa investigación previa para construir la historia. Entonces, cuando uno llega como muy externo a eso, como que tiene que tener un tiempo de empaparse de la historia y todo esto, pero que cuando uno la escribe creo que es más fácil y se da como que la película va encontrando su camino, ¿ya? Entonces cuando uno la escribe, así mismo se va viendo en la parte de dirección. La película por sí sola va, como que va entrando en todos los departamentos. Uh Eso es lo -huh. que yo pienso cuando uno la escribe.
Listo, pues Sara, ahí mientras escucho hablando a Juan, se nota que Juan tiene sus ideas súper claras, pero entonces, ¿cómo es trabajar con Juan? O sea, ¿es un terco que no se deja moverse de sus ideas o cómo es ahí el trabajo con Juan? Pues considero que para este corto, y creo que eso fue algo bueno también, que Juan haya escrito el guión, y es que sabía qué funcionaba o no. Pues a qué voy con esto, digamos que obviamente una cosa es como que desde la academia lo que uno quiere hacer y digamos el corto que uno se sueña, ¿no? Con el presupuesto más alto y con las mejores locaciones y digamos que también bueno, con todas estas cosas que pueden darle al corto una muy buena calidad, pero igual considero que el hecho de que se tenga la historia tan clara y que se tenga como que tan en claro los elementos y los factores que pueden funcionar y no, hace posible que cuando yo como que le comencé a decir a Juan Manuel, no podemos, digamos, irnos por este lado o digamos que tal locación no nos puede servir, necesitamos hacer otra. Entonces apenas de que él lo vea, pueda identificar y decir, esto sí me va a funcionar y esto no me va a funcionar. Entonces yo creo que si tanto el departamento de dirección como el de producción están conectados en esa forma de saber qué puede funcionar o no, siento que lo demás como que va prácticamente, pues no solo, pero sí va a fluir mucho más al momento del rodaje, porque pues también como que estar como que con esa indecisión de que no, pues podemos probar a ver si funciona o no, ese podemos probar y funciona o no, es aumentarme el presupuesto 1.000.000 de pesos. Hablándolo pues en términos ya del budget estudiantil. Entonces, sí considero que eso fue como algo muy, muy, muy importante y fue como que la determinación de Juan Manuel al momento de decir esto me sirve y no me sirve, porque a la final todos los elementos que se incluyeron dentro del corto, toda la parte de actuación, toda la parte de las locaciones, todo lo que aparecía en cámara, lo que no aparecía en cámara, yo creo que jugaron de una manera muy, muy importante y fueron los que le dieron sí como que la vida que sí merecía tener el guión que estaba en el papel. Bueno, pues Juana, y tu productora Sara te salvó, así que te sacó por la buena diciendo que eres un gran director y que valía la pena tener todo claro. Bueno, entonces, dadas nuestras condiciones técnicas previas y el tiempo en el que estamos, ¿qué les parece si vamos a ver todo de una? Lo que tenemos planeado para hoy es Sueños Baldíos. Este cortometraje se ha movido por distintos lugares. Fue selección oficial de cortos Cali en 2020, selección oficial en Equinoccio en 2020 también, que es el Festival Universitario de la Universidad Nacional. Fue selección oficial en el Festival de Cine y Artes Bugarte en 2020. Selección oficial en el FICSI, que esto es una cosa increíble porque es el Festival de Cine de Cartagena de Indias, uno de los más importantes del país, y fue el ganador del Brion 2020. Entonces, sin más preámbulos, los invito a ustedes, chicos, invito a toda nuestra audiencia a ver el cortometraje, que lo disfruten, súbanle a sus audífonos, a su televisor, al celular, que lo escuchen, disfrútenlo, y nos vemos aquí en un momentico que vamos a hablar con estos dos chicos que están en Cali sobre región, sobre paz, y no me voy a adelantar más, mejor. Vamos a ver el corto, porfa, Felipe, pongamos el corto y vamos adelante. De todas formas, usted se tiene que ir. En muchas partes usted no es bienvenida, que digamos. Déjeme ayudarla. Además, el pasado que tiene su familia allá en el pueblo siempre la va a perseguir. Tranquila, mi doña. Yo solo vengo a traerle un mensaje de don Aníbal. ¿Sí sabe quién es? Es sobre la tierra que usted dijo que le iba a comprar. O me va a decir que no se acuerda. Es que yo no les estoy pidiendo nada que no sea mío. Yo aquí no les estoy pidiendo un favor. Solucione lo de la plata y me llama.
felicitaciones a Sara, felicitaciones a Juan. Este cortometraje para mí ha sido muy chévere, me gustó muchísimo cuando lo vi, por eso decidí hacerlo en este momento con ustedes. Chicos, empecemos por Juan de una, vámonos de una. Juan, empecemos por el título y sobre todo particularmente por el término baldíos, que sé que tiene una connotación política y social en este momento. Entonces, cuéntanos sobre eso de baldío. Bueno, cuando yo escogí el título, a ver, digamos, voy a contextualizar un poco. Cuando yo estaba escribiendo este guión, yo estaba haciendo el trabajo de grado, estaba haciendo una reconstrucción de memoria territorial con víctimas del conflicto armado, víctimas de desplazamiento forzado. Y hubo como muchas aspiraciones que yo empecé a notar en ellos que nunca se cumplieron y que todo el tiempo tenían sueños que para ellos nunca se iban a lograr. Entonces, a mí me pareció también como muy bacana esta fusión de son sueños que no son de nadie y están ahí como olvidados. Y no sé, yo en ese momento tuve una conexión muy grande con esa palabra de baldíos y yo quería que eso fuera el corto, que eran como pues, que muchas veces la violencia, que su mayor deseo es que la violencia pare y nunca para. Y queda como un sueño, quedan muchos sueños ahí en el camino que al final son sueños de nadie. Listo, buenísimo eso que me dices, porque hay una cosa, según el Estado colombiano, para contextualizar a toda nuestra audiencia, los terrenos baldíos son terrenos que le pertenecen al Estado, pero que no tienen un dueño privado. Entonces son terrenos que no son de nadie todavía. Entonces por eso es tan importante ese término baldío para Juan, según lo que nos va a contar. Y en ese mismo orden de ideas que nos estabas hablando, ¿de dónde surge esa idea? ¿Por qué decides contar esta historia? Bueno, yo la historia de Sueños Baldíos la empiezo a crear desde el personaje, creo que es lo primero que empiezo a formar y desde ahí empezar a hacer toda la trama ¿Desde que la la mujer? rodea. Sí, desde la ¿Sí? mujer Ana, Ah, ok, sí, desde la mujer. listo. Pero Ana empieza a hacer como una mezcla de muchas historias que me han contado, que he escuchado, que es en este proceso de reconstrucción de memoria territorial que me tocó vivir. Entonces como que Ana empezó a hacer ese lugar como ese embudo en el que todas estas historias iban recolectando y terminaron en un personaje. Entonces yo quería hablar de una mujer que, bueno, digamos esto lo voy a guardar para otra pregunta que es más adelante, pero más que todo yo empecé con una premisa que es una mujer que la violencia la persigue a donde vaya y parece que no terminará nunca. Entonces empecé a construir una mujer que tiene que ser una mujer fuerte, que le han pasado la vida por encima, pero ella sigue siendo de un carácter muy fuerte y la vida no la derrumba, pues a pesar de que le han pasado mil cosas, sigue siendo una mujer muy fuerte. Y desde allí empiezo ya a crear los demás personajes y le empiezo a crear conflictos a esta mujer y muchos conflictos son reales, es la, la no reparación de víctimas que hace el Estado, entonces es como un enemigo que está ahí presente en el corto. También está presente la misma violencia que sigue estando en los territorios rurales. Entonces como que empecé a buscar enemigos y poder personificarlos en alguno del corto. Entonces está el funcionario del Estado, está el que sigue siendo del grupo armado, es el que vende tierras y se aprovecha de la miseria de la gente. Entonces como que empecé con el personaje y después creé todas las tramas alrededor del personaje con estos personajes secundarios. Uf, buenísimo lo que nos cuentas respecto a, me quedó mucho esa frase que dijiste de una mujer que la persigue la violencia donde vaya, que es la historia de muchos compatriotas nuestros, es decir, creo que eso es algo en lo que hay que ahondar muchísimo y aquí en el corto lo logras
no lo había visto de ese modo, pero esto es lo chévere de estos encuentros justamente, que hablar con el director, con la productora, con los realizadores, lo hace uno aterrizar un montón de ideas que no, yo lo había tomado por otro lado y ya te voy a hablar sobre ello. Pero espérame un segundo que quiero hablar con Sara. Quiero preguntarle a Sara, y mientras le pregunto a Sara, le pido a Felipe que vayamos viendo las cines del detrás de cámara, Sueños Baldíos, y que nos cuente un poco sobre ese desarrollo con tantas personas. Es decir, un corto estudiantil, uno dice como, bueno, 5 o 6 personas, pues porque no hay tanto presupuesto, pero en lo que vemos en el making of, lo que yo siento es que se rodó casi como un corto profesional, con equipos profesionales, con muchísimo humano. Cuéntame cómo fue ese proceso del rodaje, cuántas personas estuvieron en el crew, en el equipo humano, cuéntame sobre ello. Bueno, nosotros como estudiantes éramos 20 personas, pues que estuvieron en cada uno de los departamentos: arte, producción, sonido, fotografía, dirección. A partir de ahí contamos con el talento de pues 7 personas que fueron los actores que nos ayudaron pues a contar esta historia, y tuvimos de ahí pues también alrededor, yo diría que en total de todas las escenas unos, no, yo creo que más, yo creo que 20 extras y figurantes que pues digamos en las escenas del terminal tampoco sabían que estaban ahí, pero pues estuvieron ahí y aparecieron. Sí, la verdad es que, digamos que en cuanto a la producción y como que manejar este gran volumen de personas, como que también fue posible porque, pues como por el compromiso del equipo, el compromiso pues que tuvo el equipo no solamente como con la materia, sino con una buena organización, un buen desarrollo de este cortometraje, porque a la final podría ser una simple tarea, una simple como que entrega final para un curso, pero yo siento que todos los del equipo lo tomamos más como algo que podría dar inicio para nuestro reel, para futuras producciones. Entonces siento que todos los tomamos con esa seriedad, y el hecho de que se haya tomado con esa como que seriedad dio la posibilidad a que cada departamento estuviera organizado y se tomara ya con todo lo aprendido como que con más profesionalismo en cuanto a cada área. Entonces eso fue lo bueno, que cada como que departamento ya sabía qué hacer, y pues como que ese orden y como que el hecho de que estuvieran tan metidos en su propio rol hizo que la producción fuera mucho más llevable, mucho más fácil, y pues digamos que como que las partes que fueron un poco más complejas, que fue en cuanto a locaciones y de pronto ya pues a la parte como de conseguir el presupuesto para el cortometraje, pues fueron como las más complicadas, pero de resto pues considero que todo fue mucho más llevadero. Entonces, sí, como que por esa parte, sí, todo fue como mucho más, digamos, sencillo por el hecho de, pues, por el orden y por la organización que no solamente desde el departamento de producción se impartía, sino que como que cada departamento se fue adueñando de ese guión. Buenísimo. Y hay una cosa que mencionas que me parece importante como hacer énfasis en que rodaron este cortometraje pensando en formar un reel, y para nuestra audiencia un reel es como una muestra de trabajo que uno hace como realizador audiovisual para poder acceder a distintos trabajos. Entonces, cuando ustedes rodaron este trabajo, pensaban que iba a ser funcional para su vida profesional, porque muchas veces uno se pasa en la universidad, uno como se toma el trabajo de chévere y no lo hace tan riguroso como debería hacerlo, y es cierto que eso le funciona a uno para la vida profesional. ¿Les ha funcionado a ustedes este corto para ese tipo de cosas? O no sé. Sara, si quieres. Pues, digamos, pues en lo personal, pues no es solamente como que lo hayamos pensado como que esto tiene que quedar súper bien hecho porque con esto nos va a abrir la puerta a miles de productoras a seguir haciendo todos los cortos del mundo, pero sí llevaba nuestro nombre, y siento que pues el hecho de que llevara el nombre de tantas personas también era como que, bueno, o sea, ¿qué tanto nivel de apropiación vas a tener por lo que estás haciendo ya a puertas de salir de la universidad?
Entonces, siento que más que fue por ese lado, como que esto tiene tu nombre desde la parte de arte, esto tiene tu nombre desde la foto. Entonces, como que el hecho de que lo vieran y que ya tuviera como una calidad entrando a lo profesional, siento que también dio el paso para toda la distribución en la parte de festivales y pues como que ya tú siendo universitario y que comiences a ver que lo que haces en la universidad se comienza a mover en festivales de cine importantes de la capital, en uno de los festivales de cine más importantes pues de Colombia, como que ya le da tu trabajo y a lo que pues hiciste algo más valor, ¿no? Más valor de lo que tiene y que ya puedes comenzar a colaborar, digamos, con otros compañeros también dentro de tu mismo campo, dentro de tus mismos departamentos, porque ya han visto hasta dónde puede llegar lo que haces, lo que tiene tu nombre. Entonces siento que eso también es muy importante. Claro, claro que sí, eso te consolida como realizador o es el primer eslabón de la cadena como realizador y siento que todos los estudiantes de cine deberían pensar así como piensan ustedes, porque sí que es importante hacer esos trabajos profesionales desde la universidad, es cierto. Juan, quiero preguntarte por una cosa que me llamó mucho la atención y es el poder del fuera de campo, es decir, como la violencia la escuchamos desde fuera, o sea, escuchamos el disparo, la ambulancia, siempre hay un ente ahí como rondando esa violencia que tú hablas, pero nunca la vemos de facto. ¿Eso lo ves desde el guión? ¿Fue algo que encontraste en el rodaje? Yo creo que hay o sea, más del guión, claro, pero cuando estábamos en la realización creo que también empezamos a pensar cosas a partir de, por ejemplo, los tiros de cámara, todos empezaron a pensarse ya a partir de esa idea. Pero desde el guión, yo sí pienso que algo que yo no quería era que justamente viéramos la violencia. Eh, Creo que también tenía en mente muchos como referentes y se me viene aquí de una película que a mí siempre me marcó mucho, que fue La Sirga. Y cuando yo vi La Sirga, ese fue el elemento que a mí más me impactó y me enamoró de esa película, es que estamos en un contexto de guerra donde no vemos la guerra. O sea, vemos las secuelas de la guerra, más no Ajá. vemos la guerra. Y entonces yo toda mi vida dije, no, La Sirga es la mejor película colombiana. O sea, y de ahí empecé a formarme, pues, y entonces cuando ya tenía la oportunidad de hacer este guión, pensé también en eso, dije, hombre, yo voy a hacer un corto sobre un tema que me apasiona, que es el conflicto armado, pero yo no quiero que se vea el conflicto, yo quiero poner ahora la cámara en sí, digamos, por así decirlo, la víctima, que muchas veces, digamos, es fuerte llamar a la población así, Víctima. pero no quiero mostrar el hecho victimizante. Ese era uno de mis, o sea, como, no sé cómo decirlo, pero como una ética propia que yo tenía como guionista, que no quiero que se vea el hecho victimizante. Entonces, vamos a hacer que toda el conflicto de guerra se sobreentienda y más si el público vive en nuestro país, creo que eh, sabe muy bien cómo son las dinámicas del conflicto, entonces como que no es necesario mostrarlo. También creo que ahí también uno juega mucho a que el espectador no es bobo, o sea, el espectador es una persona totalmente consciente de lo que ve y no necesariamente que le mostremos el disparo, el grupo armado con el camuflado, tal, sino que es capaz de como descodificar ese mensaje que uno le está dando y estamos en una situación de conflicto armado y el espectador es capaz de entender que es una situación así sin que te muestren la guerra. Entonces también creo que uno al cine le da tantas posibilidades que muchas veces eh, tendemos a ser muy explícitos y pensando que el espectador no va a entender ciertas cosas. Entonces creo que ahí no la jugamos como por eso. Acá hay un comentario que nos hace Juan Reyes justo de ese fuera de campo que estamos hablando y dice, el fuera de campo también ayuda a potenciar el valor de producción a un costo menor, como la violencia en Reservoir Dogs. Entonces, ¿eso también lo plantearon en producción o es solo lo que nos acaba de contar Juan?
Pues si bien eso sí como que minimizó costos, claro que sí, creo que fue algo más que se dio por la propia narrativa que se estaba manejando desde el guión, pero indiscutiblemente sí, o sea, eso nos ayudó como que bastante a centrar la historia y como que qué es lo que se iba a ver en cámara a que fuera mucho más controlado y que sí pudiera estar dentro de nuestras posibilidades. Listo, súper, súper. Ahí, mientras Juan hablaba, se me ocurrió una pregunta y es que tú hablabas de que no era o que tú no querías mostrar a los personajes como víctimas, pues porque la condición de víctima es una condición fuerte. Pero a mí lo que yo sentí es que los personajes tienen mucha dignidad, es decir, la protagonista, a pesar de todo lo que ha sufrido, se siente digna. No necesitamos verla llorando, haciendo el drama, porque no es ese tipo de película, sino la acompañamos a ella en su dolor y siento yo que su actuación o su interpretación es como contenida. ¿Cómo fue esa dirección de actores ahí con ella? ¿Cómo funcionó ahí eso? ¿Y cómo fue el trabajo con esa actriz en particular y con los demás? Bueno, y con la actriz que se llama Viviana, Viviana, teníamos un reto muy grande porque cuando hicimos el casting, nosotros, o sea, yo tenía en mi mente una Ana, ¿cierto? Que es la que uno construye en el guión. Y uno dice, bueno, tienen que llegar a ser como esa Ana. Entonces hicimos varias pruebas con diferentes actrices y yo sentía que no tenían tanta fuerza, pero, o sea, no llegaban como ni a los talones que yo sentía que Ana era una mujer muy, muy fuerte, demasiado fuerte. Uh -huh. Entonces llega una pelada de 26, 27 años, creo que tiene Viviana, y o sea, yo cuando entró, yo la vi muy joven, ¿no? Para el personaje que yo tenía Pausa, pausa, planteado pausa. ¿La actriz principal tiene 26? como 27, 28 Sí, años es tenía en este joven. momento. Sí, es joven. Wow, Y continúa, no, es que es continúa. Perdón, absurdo. es que me sorprendí porque me pareció que era mucho más grande. Claro. Dale, continúa. Perdona que te Eh, interrumpí. Y entonces yo la vi súper joven y me acuerdo, yo estaba con el asistente de dirección, con Nicolás, y con otro de los productores, con Kevin, o sea, lo primero que pensamos es, está muy joven, pero vamos a verla. Cuando ella empezó a actuar, se sumó 10 años más. O sea, fue una cosa que, o sea, fue un poder tan absurdo en ese casting que yo dije, ella es, o sea, ella es Ana, ella es la fuerza que necesita el personaje de Ana. Entonces dijimos, no, pero es que se sigue viendo muy joven, porque ponerle que tiene 30 y pico, pero en la historia tiene 40 y pico. Entonces dijimos, listo, entonces sigámosle trabajando, que se vea desde la actuación y desde el arte, que se vea aún más vieja. Entonces ahí entró todo el departamento de arte, lo que el vestuario, peinado, todo esto, y se incrementó como 20 años de lo que la vimos en el primer casting. Entonces fue un trabajo muy chévere con ella, es muy talentosa, muy talentosa. Y creo que yo le escribí a ella un perfil del personaje muy profundo que yo le hice al papel de Ana. Eh, y yo le dije a ella que justamente como que la idea que ella tenía que tener en su cabeza todo el tiempo era que es una mujer que se ha desgarrado el alma, Uh pero -huh. que no no quiere soltar la vida. Ella se aferra a la vida de una manera digna, pero le ha pasado de todo en la vida, ¿cierto? Entonces yo le dije, uno tiene un dolor y yo le dije a ella, yo sé que uno ha ido al distrito, uno ha tocado a la gente, uno ha estado con la gente y uno sabe cuando una persona ha sufrido la vida y la Uh lleva -huh. constantemente en su quehacer normal. Entonces yo le dije a ella, tenemos que llegar a eso, tenemos que sufrir de verdad, como tener ese sufrimiento todo el tiempo con la cabeza en alto. Y eso fue lo que ella como que empezó a interiorizar. Y soltó el papel que hizo que para mí es el gran potenciador que tiene el corto, es la actuación de ella.
sí, tienes mucha razón. Quiero hacer una mención del nombre específico de la actriz para que seamos rigurosos. Ella se llama Lady Viviana Zúñiga, de la actriz de la que nos está hablando Juan, que para él es el poder del corto, ¿no? Y sí, tienes, o sea, yo siento que es un corto que se cuenta y que se soporta, claro, la historia es increíble, pero se soporta sobre los actores. Yo siento que la actuación es muy buena y por eso te hice la pregunta puntual sobre esa dirección de actores. Y qué bueno que nos hablaste sobre el casting, porque es algo que no hemos tocado en estos espacios y que es un proceso que marca completamente la realización. Voy a tomarme unos minuticos para leer los comentarios que ha escrito la gente, que es importante, que ellos son los que cierran este círculo. Entonces, Andrés Tascón nos dice que el origen del miedo no sea visible es un principio. Que el origen del miedo no sea visible es un principio del cine de suspenso. Sí tiene algo de suspenso un poquito, es cierto. Catherine Janken nos dice, es como si la violencia abrazara nuestro país a tal punto que donde quiera que fuéramos no pudiéramos escapar de sus brazos. Esa es la historia, desafortunadamente, muchas personas de este territorio. Y pues los que estamos en ciudad, que igual nosotros no nos ha tocado directamente, pero sí que está latente ahí siempre, ¿no? Eso sí está ahí marcadísimo. Doris Gil Benítez nos dice, la violencia siempre persigue a los pobres y al campesino. Qué tristeza cuando acabará. Quiero paz para nuestro país. Eso nos mencionan desde ahí. Quiero hacerle una pregunta a Sara, porque ya dio un primer pincelazo sobre ello, pero hablemos un poquito sobre la distribución. Cuando ya tenían el corto, ¿cómo fue esa presentación a festivales? ¿Cómo les ha ido? Ya mencionamos los festivales en los que fueron seleccionados, en el Festival de Cine de Cartagena, ganaron en Brión, en Bugarte, en Cortos Cali, todo esto en 2020. ¿Cómo fue esa distribución? Y sobre todo en medio de la pandemia, no nos olvidemos de ese gran monstruo que también está ahí, ¿no? ¿Cómo fue esa distribución ahí? Sí, pues la distribución de este corto estuvo como muy acogida por la pandemia y digamos que cuando se comenzó a hacer las rutas de festivales, como que sí teníamos muy presente que queríamos, era pues como ya lo mencionaba Juan Manuel en un inicio, que se viera, o sea, la idea era pues que el cine, y pues la idea siempre es de que el cine se pueda ver, o sea, para que ahí esté como todo ese ciclo completo. Entonces, como que ya decisión unánime se decidió enviar al Festival de Cine de Cartagena, y como que también yo me puse como en la búsqueda de estos otros espacios en donde viéramos que el cortometraje pudiera estar y como que pudiera tener también su propia voz dentro de los diferentes festivales que hay aquí en Colombia. Entonces, pues eso fue en lo que nos encargamos como que todo ese año que estuvo ocupado también por la pandemia. También como que para suerte de nosotros, que pues como que y con la fuerza que ya tenía el corto, pudo estar en todos estos festivales. También estuvo aparte en 2 muestras, la muestra de Afrocine y también en la muestra de Física. Entonces, como que el hecho de que hubiera tanta visibilización del corto durante la pandemia, pues para mí como que personalmente es algo muy, muy importante, porque pues era un tiempo en el que todo el mundo estaba en su casa, en donde los festivales estaban pasando de ser presenciales a ser ya solamente formato en online, a tener como que estas pantallas para poder verse como que desde streaming, o también desde como que abrían el enlace para YouTube. Entonces como que esto también fue muy chévere, porque también nos da la certeza de que si había gente que estuviera viendo el corto, como que sí tenía mayor público, y pues esto nos pareció la verdad como que muy, muy chévere que dentro de la pandemia también hubiera espacio para este corto, porque pues uno lo primero que piensa es como que no, pues la pandemia como que paró todo y ya nos va a tocar esperar, porque sí, justamente cuando ellos estaban en el Festival de Cine de Cartagena fue cuando pasó esto, que ya como que avisaron como lo del corte. Entonces el festival también como que se paró, y pues ahí estábamos como en el limbo un poco de saber qué iba a pasar, o sea, con los demás festivales.
pero pues para nuestra suerte y también pues por la propia potencia que tiene el cortometraje, quedamos en todos estos otros espacios dentro de la selección oficial de diferentes festivales y fue muy chévere como que poder verlo desde diferentes espacios y cómo lo contaban en diferentes como que espacios, no solamente era como para cierto tipo de cine o solamente que fuera realidad social, cosas así, sino que también tuvo la oportunidad de estar en diferentes festivales y pues yo creo que eso fue como que lo más importante y pues la verdad como que todos estuvimos muy contentos porque eso era lo que también pensábamos desde un inicio, que quedara con esta calidad, pero pues entonces de qué nos sirve la calidad si no se va a ver. Entonces, súper, la verdad es que sí quedamos como muy contentos con toda la ronda que tuvo Sueños Baldíos. Súper, súper. En eso que nos cuentas de que lo vieron en distintos lugares y que no solo en los contextos sociales, en festivales de enfoque social, sino en distintos, ¿recuerdas alguna percepción, algún comentario que te hayan dicho o alguno de los dos que digan como, uy, yo jamás pensé que mi corto fuera a evocar esto o algo así especial que les haya pasado respecto a la difusión, o sea, el encuentro con la audiencia, con la gente? No sé. Juan, de pronto. Bueno, yo creo que dos situaciones. Cuando nosotros estrenamos el corto en Cartagena, fuimos pues gran parte del equipo porque pues fue como muy chévere. Y fue encontrarse otros realizadores, también estudiantes. Y hubo opiniones como que no, pues muy bacano porque parece cine colombiano de traje. O sea, entonces dijimos como que, pues chévere que la gente tenga como esa percepción de que, digamos, está muy bien hecho. Y el segundo momento muy especial para mí, la verdad, nosotros grabamos la parte rural del corto, la grabamos en una vereda, digámoslo así, que se llama El Tiple. Y es un lugar muy cercano aquí a Cali. La verdad, el corto sucede, pues, narrativamente en Caloto, Cauca, que está a unas cuantas horas de aquí. Pero nosotros dimos, pues, desde producción se pensaron, bueno, ¿y cuál va a ser el lugar rural que se va a hacer? Y consiguieron este espacio que queda muy cerca. Y muchas de las personas del pueblo nos ayudaron a hacer el corto. Entonces, nos prestaron una casa, nos dejaron pintarle y ponerle el graffiti para cosas. Después nos dijeron, no, pues píntenla. Entonces, listo, la volvimos a pintar. O sea, fueron súper atentos, súper amables todo el tiempo. Y cuando se estrena el corto en el festival, no, antes de que se estrene el corto del festival, pues Sara les propuso a ellos que hiciéramos una proyección en el pueblo. Entonces fuimos allí, son muy poquitas personas y es como un coliseo pequeño. Y primero llegamos temprano y lo que hicieron fue coger un carro así con un megáfono, por unos parlantes. Y le hicieron publicidad por todo el pueblo y decían el cortometraje Sueños Baldíos que se rodó acá en el Tiple, va a ser proyectado y tal. Eso para mí fue bacanísimo, o sea, yo nunca voy a olvidar eso. Y lo segundo era la gente viendo el corto en el coliseo, un mundo de niños y todo. Y era como que, ay, ahí está fulanito, ahí está Rubén, tal, pasó por ahí, ay, esa es la esquina de mi casa, tal. Entonces como que eso para mí fue como muy especial. Súper, ay, esa historia está muy chévere, porque es como ahí justamente es lo que hemos repetido en reiteradas ocasiones aquí, y es el encuentro con la gente, que se hable lo que sobre uno hace. Y lo que yo siento con esa historia que me cuentas y que nos cuentas a todos los que nos están escuchando es que es como que el pueblo era del equipo, o sea, estaba haciendo la promo del corto. Eso hace como que, como no sé, como sentirlo propio casi, como que era tanto de ellos como de ustedes. Eso es lo que cuando se encuentra con esas experiencias tan bonitas de la gente y esa retro que lo hace sentir a uno como, lo que hice vale la pena, ¿no? O sea, ahí es cuando sientes que tantas horas de esfuerzo, peleas del equipo y todo eso valieron la pena. ¿Sí hubo peleas o no hubo peleas del equipo? Pues la verdad no. ¿No? Ay, No, todos muy tranquilos. Como que todos no. muy dentro de su departamento, la verdad, sí.
fue un grupo bastante agradable de trabajar. Listo. ¿Y siguieron trabajando después o solo se juntaron para este corto y ahora cada uno está haciendo cositas aparte? Pues la verdad sí fue como para el cortometraje Ujú. y ya porque la verdad pues también el grupo era bastante grande y pues como que mantener un grupo bastante grande que se conoce como solamente en el cortometraje sí era un poco como complejo de que todas las personas como que siguieran como que en esa misma fila y realizando los mismos cargos, entonces sí fue solamente como por este instante. Listo. Voy a decir una última preguntita a Juan que me surge ahí y es respecto a la narrativa sobre el tiempo. Es decir, a mí me parece cuando lo veo que tiene un cierto aire de documental, como que acompañamos a esta mujer y la acompañamos y el tiempo es importante, cómo lo vive ella, cómo lo siente ella. ¿Hay algún tipo de referencias del documental, algún tinte de eso? ¿Lo pensaste así o es solo una percepción mía? Pues mire que yo siempre he pensado que cuando uno hace un cine, digamos, de autor, por Ujú. llamarlo así, em, como que la historia por sí sola va demandando cierto ritmo, ¿no? Y pues como muchos teóricos del cine hablan, el plano dura lo que tiene que durar, ¿cierto? Lo que el plano te pida que dure, dura. Por ejemplo, hay un plano que yo siempre recuerdo mucho en el corto, que para mí es mi plano favorito, es cuando Ana y Carlos están sentados de espaldas, ¿cierto? Ya pasó toda la tragedia, digamos así. Están sentados de espaldas y vemos hacia allá la carretera, pasa un camión, pasa un niño con una bicicleta que pasó casualmente y nos mira a la cámara. Y el plano dura bastante, pero yo siento que es un momento en el que el personaje está como procesando todo lo que le acaba de pasar. Y es un momento como, o sea, como que yo estaba en la edición y yo decía, no, démosle más, ella no ha parado de vivir eso que está viviendo, démosle más. Y seguía, más, 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 hasta que ya llega y se recuesta sobre la cabeza, sobre el hombro de su hijo. O sea, en ese momento, yo por ejemplo, cuando estábamos también en el set, yo le dije a ella, o sea, al final esta escena, este plano va a terminar en que te recostas sobre el hombro de él, ¿cierto? Pero no lo vas a hacer forzado, o sea, hacer lo que el tiempo te pida, o sea, como vos sintas que es el momento de recostarte, te recostás. Y ella se quedó un tiempo, y se recostó. Y en el montaje yo lo dejé casi todo, porque sentí que ese era el tiempo el que la escena pedía. Entonces sí creo que hay una especie, pues no como de documental, porque tampoco creo que esa haya sido como la intención, pero sí como de una manera muy humana, porque el corto creo que de por sí intentó ser muy humano, eh, pide en un momento en el que acaba de pasar algo tan grave. El poder de la observación y contemplación, ¿no? Se diría en términos ya muy teóricos realizadores, o sea, como quedarte, acompañar el personaje en su dolor, es casi eso. Y justo es creo, el plano final de la película, ¿no? Entonces, eso es buenísimo. Voy a tomarme unos segunditos para saludar a la gente que nos acompaña, que siempre es súper pendiente de nosotros, que nos sigue, que son su audiencia y que están presentes a pesar de nuestros problemas técnicos del inicio, que ya no quiero recordar mejor, no quiero volver a esos momentos de angustia. Entonces, saludos a Fabián Romero, a Doris Gil, a Alicia Cepeda, Catherine Yanken, a Paola Méndez, a Ferley Vargas. ¡Ay, qué bueno, Ferley, que estés conectado! Que es un personaje de unos documentales que queremos muchísimo. Leonardo Velázquez, Saray Londoño, Byron Bautista, Camilo Yepes, ay, no que está Camilo es un gran amigo mío, a Sara Carolina Torres, a todos. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, ustedes hacen que este cine sea posible, pues posible no, sino que se cierre el círculo. Y bueno, chicos, ya nos fuimos un poquito largos, pero es que tengo, o sea, el corto da para muchísimo más que hablar, pero quiero preguntarles, chicos, cómo avanza sus vidas? ¿Cómo siguen
ya me contaron que ya se graduaron, afortunadamente, felicitaciones. Pero ¿en qué proyecto siguen? ¿Qué se viene para Sara? Si quieres, empecemos, Sara. Bueno, yo como que sí quiero irme más e indagar más, pues dentro del ámbito profesional en la gestión de las industrias creativas, en especie, pues con la especialidad ya de estos festivales de cine, pero también de poder estar y pues estar en la gestión de encuentros de cine, sea para co-creación, para hacer todo lo que tiene que ver con networking, como que eso me interesa bastante, como indagar en ese mundo, me parece que es bastante importante y, y como que siento que es algo que en Colombia, si bien hay bastantes como espacios que ya están como habilitados para esta parte, siento que se puede consolidar más y que podemos pues sacarlo como mejor adelante, entonces como que yo también estoy como en esa parte y también estoy con otros dos cortos, bueno, en realidad es un cortometraje documental autobiográfico de un compañero de la universidad, es un documental que se llama Yo Hombre y pues el próximo año la idea es ya comenzarlo a rotar pues por festivales y también estoy con un videoclip que estamos comenzando ya también esta etapa de distribución eh, también para que comience su ruta de festivales. Listo, y si quieren buscar tu trabajo, seguir viendo lo que haces, contactarte para co-creación y esas cosas, para networking y esas cosas, ¿a dónde te buscan? ¿En qué redes? ¿Cómo te Estoy encuentran? en Instagram como Sara Cero con dos O al final. Ahí me pueden encontrar, sí. Listo, buenísimo. Y ya le voy a preguntar a Juan lo mismo que le pregunté a Sara, pero dame un segundito, que me dicen que aquí está Ildefonso Henao también, que es un gran amigo. Qué bueno que está conectado porque él conoce de cerca de lo que estamos hablando hoy. Me encanta que esté conectado. Angélica Vargas, Alejandro Vega, muchas gracias por siempre estar conectado. Andrés Garbet, Esperanza Quiroga, ellos también están viéndolos, vieron el corto y seguramente tienen preguntas. Si tienen preguntas, escríbanlas, que nos quedan unos segunditos a ver si alcanzo a leerlas. Mientras Juan nos cuenta, tú en qué andas, cuéntanos y para dónde crees o vislumbras que quieres dedicarte después de la U. Bueno, a mí, pues la verdad me gusta mucho escribir y el hacer, o sea, esa es como mi gran dualidad porque muchas veces el escribir no implica el hacer, pero a mí me Ajá. gusta hacer, entonces no sé. En este momento trabajo con Telepacífico, que es el canal regional de acá de la ciudad. He podido ser realizador de diferentes documentales que hemos hecho acá. Digamos que ahí estoy cumpliendo mi hacer y también creciendo mucho en la parte documental. Uno también encuentra muchas cosas muy chéveres. Pero no dejo de lado la escritura, que es lo Uh-huh. que más me apasiona, creo. Y ahorita fui parte del cuarto de escritores que hizo la Secretaría de Desarrollo Económico acá de la ciudad, en el que, digamos, escribimos unas series para plataformas digitales. Entonces, pues como que quiero el hacer, pero sin dejar el escribir, que es lo que más me gusta. O sea, quieres tener dos vidas paralelas en las que puedas dedicarte a las dos cosas. Bueno, Exacto. pues es difícil, pero te lo juro que es probable. Nosotros también estamos como en ese mismo camino de el hacer y el robarle tiempo a ese hacer para escribir, que el escribir requiere muchísimo tiempo y hay que robarle un poquito de tiempo al hacer para escribir. Bueno, Juan, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te buscan? Si quieren saber más de lo que hacen, si les interesas como realizador para lo que sea, no sé, cuéntanos. Sí, yo me acuerdo que yo hice una vez un trabajo en la universidad que era que si usted necesita una historia para contar, hágale que yo se la hago. Y ese era como mi lema, si alguien tiene una historia, hágale, yo se la hago, parce. Entonces, si me pueden encontrar en Facebook como mi nombre, Juan Manuel Almario, o en Instagram como Almario21. Listo, entonces ya saben, si tienen alguna idea que esté ahí dando vueltas
y necesitan a alguien que la haga real, que la escriba y que la dirija, pues a Juan, porque nuestro propósito aquí es divulgar el trabajo de los jóvenes como ustedes y de todas las personas que han estado vinculadas con cortocircuito. Y lo mismo, si conocen algún realizador que tenga un corto y que quiera estar en este espacio, invitadísimos, nos pueden encontrar a nosotros como Los Monstruos del Cine en Facebook, Instagram y YouTube. Para que nos escriban, igual nosotros también hacemos la misma, yo también me ofrezco como se ofreció Juan, nosotros también desarrollamos ideas, y no, más allá de todo esto, lo que quería expresarles a toda nuestra audiencia es que en serio, si tienen alguna idea, contacten a estos chicos que ya vieron su trabajo, conocieron lo que hacen. Entonces, Juan y Sara, solo quiero cerrar con esta pregunta. Este espacio de cortocircuito fue realizado, o es realizado mejor, gracias a la beca de Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura, y es producido por Los Monstruos del Cine. Pero esa beca se llama Comparte lo que somos, y siempre me gusta cerrar con esta pregunta, y le quiero hacer la pregunta a los dos sobre, ¿creen que es necesario compartir lo que somos? ¿Creen que es necesario visibilizar esas historias, sobre todo de región? Ustedes que viven en Cali, ¿sienten que es necesario que se difunda mucho más el trabajo de los jóvenes realizadores? No sé quién quiere. Sí, pues por supuesto que sí, es necesario comenzar a contarnos otras historias, a cambiar las narrativas y a ver cómo estas nuevas mentes ven la realidad y ven el mundo, porque pues al fin y al cabo es una mirada fresca a, a muchas cosas pues, que pasan en el mundo, entonces siento que es sumamente necesario. Juan. Sí, yo también me sumo a eso y pienso que cada artista tiene un punto de vista que es muy valioso, ¿cierto? Así abordemos temáticas que ya hemos abordado mucho en el cine nacional o en diferentes, eh, digamos, expresiones artísticas. Y también aquí en Cali creo que tenemos el Pacífico colombiano que siempre ha sido muy olvidado por, por el Estado y por nosotros, por la misma sociedad, y que tiene muchas historias por contar, que tiene casi que un nudo en la garganta para gritarlas y muchas veces se necesitan más realizadores o estos espacios que muestren estas historias. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias. Esto también es hacer coworking. Tú, Sara, que quieres dedicarte un poco a esto también es trabajar, esto también es generar redes de trabajo colaborativo, pero esas redes que sean efectivas, que valga la pena difundir, que valga la pena circular, sobre todo en estos espacios virtuales que no lo permiten, muchísima facilidad, que de otro modo ustedes allá en Cali y yo acá en Bogotá no estaríamos haciendo, mediando un montón de cosas lógicas. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Sara, muchísimas gracias. Juan, les doy el espacio para que se despidan. Sara, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, pues que se quedaron hasta el final y sí, muchas gracias. Listo, Juan. Sí, gracias, como ya dijimos, pues la obra se cierra cuando alguien la ve, como que cobra vida. Entonces, pues gracias por estar aquí en la proyección. Listo, a toda nuestra audiencia, a ustedes nos alegra muchísimo, principalmente a ustedes nos alegra muchísimo darle luz a su obra, poder mostrarla, poder verla, ser al menos un granito de arena para que muchas más personas la vean. Les agradezco este espacio, entonces los despido. Felipe, sácamelos y vamos a la despedida de este capítulo que tuvo algunos problemillas, pero nada, lo sacamos adelante. Gracias a todos los que permanecieron conectados. Ya saben, el en vivo funciona, la vida se revela, los planetas se alinean y a veces las cosas no salgan, pero seguimos, continuamos y persistimos hasta que lo logramos. Entonces, muchísimas gracias a todo el equipo técnico, a Felipe, a Juan, a John, a Byron, que siempre están ahí detrás. Acá están conmigo, aunque no se vean en sus caritas, están acá apoyándome y ayudándome. Otra cosa importante, en este espacio lo que queremos es darle diversidad a distintas voces. En el primer capítulo tuvimos a un hombre director, en el segundo tuvimos mujer y director y productor. En este capítulo lo mismo, director y directora.
Y el próximo capítulo vamos a darle la voz a una mujer directora, vamos a ver un cortometraje que habla sobre el feminismo, que cuestiona la imagen de la mujer en el cine. Eso me parece fantástico, hablar con una chica. Y entonces con este jueves es el capítulo a las 7:30, les vamos a estar contando a través de redes cómo funciona todo, pero súper agendados para este, que es nuestro último capítulo de esta primera temporada, ¿listo? Entonces, a todos muchísimas gracias, esperen antes de que se me olvide, algo que quiero decirles, nada, síganos en nuestras redes, en Los Monstruos del Cine, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Les agradezco a todas las personas que se conectaron, que se mantuvieron activas. Ellos son quienes le dan vida a este arte, al cine joven, a las voces diversas y a nosotros como realizadores, que nosotros también, además de los directores y realizadores, nosotros también lo somos en este espacio. Entonces, muchísimas gracias a todos, un abrazo, tengan una feliz noche y disculpen el retraso. Pronto vamos a hacer eso. Chao.